se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Una zambita para arrancar hoy, ojo con los medios, muy pertinente y muy infrecuente, ¿no? Sí, es verdad, no es un género. Alguna cosita cada tanto tratamos de poner. En este caso Daniel Toro, que es uno de los clásicos del folclore, nacido él en Salta, por eso esas imágenes ilustrándolo, y ha escrito más de 1000 canciones de la temática folclórica que han sido reproducidas por infinidad de grupos. Bueno, vaya y visiten Salta la Linda, visiten Jujuy, pueden ir por Tarija, que también es muy bonita. Y visiten también el Salar de Coipasa, que estuvimos mostrándole estos días por temas periodísticos, pero a nivel turístico es un lugar impresionante y no va nadie. No va nadie al Salar de Coipasa. Y a veces también infraestructura. No hay nada, y claro. La comunicación atenta contra esos destinos turísticos, los tenés que construir. Pero Bolivia tiene maravillas naturales que están, claro, sin infraestructura, abandonadas para el... En cambio ves el Cusco y el Machu Picchu y claro, así te sacuden, ¿no? Ya es el otro extremo. El otro extremo, claro. Sí. El otro extremo. Muy bien. Bueno, lindos lugares que vemos por ahí, tan bella nuestra Pachamama. Y hay que aprovechar para visitar antes de que no sé qué va a pasar dentro de algunos años. Así que hay que aprovechar para conocer. Porque no sé qué es lo que se viene realmente. Con esa excusa yo también viajo bastante. Empezamos a hablar de ISIS, ¿nos ponemos serios? ¿Pourquoi nuestros amigos de ISIS? Sí, ISIS. Hay mucha tela para cortar. Sí, Al-Qaeda también. Bueno, en este caso, vamos a mostrar una serie de cosas que tienen que ver con el Estado Islámico, con Daesh y con otros grupos terroristas conexos. Lo que hubo es uno de los mayores atentados de los últimos años en Kabul, en este caso 90 muertos, también por un camión que portaba múltiples bombas y generó una catástrofe en el centro de Kabul. ¿Pero es ISIS? No hay adjudicación del atentado. En general en Afganistán los grupos radicales que dominan están vinculados a Al-Qaeda. ISIS es un desprendimiento de Al-Qaeda. Vamos a ver algunas imágenes de la televisión española. Un camión cisterna repleto de explosivos acaba de estallar en el corazón de Kabul, la zona más vigilada de la capital afgana. Muy cerca está el Palacio Presidencial y a escasos metros varias embajadas. La alemana es una de las que sufre daños más graves. Entre las decenas de muertos y los cientos de heridos están algunos de sus empleados. Hay también periodistas y sobre todo civiles, porque a las 8:30 de la mañana, hora local, el centro de Kabul es un hervidero de peatones. Estaba en la oficina trabajando, estallaron las ventanas y caí debajo del escritorio, cuenta este superviviente. El agujero que deja la deflagración supera los 5 metros de profundidad. La onda expansiva afecta a cientos de comercios y oficinas y a decenas de coches, muchos quedan completamente destrozados. Un atentado brutal en pleno Ramadán. El gobierno intenta determinar quién está detrás, si el grupo talibán Haqqani o el Daesh, autor de los últimos atentados en Afganistán. Ataques que dejan en evidencia la fragilidad del Estado afgano frente a la insurgencia, que ya tiene bajo su control un tercio del país. Bueno, es difícil establecer dónde opera ISIS porque cualquier atentado que hay, salen y dicen, lo hicimos nosotros. Y ahora los atentados... Mucho, no, evidentemente requiere de una logística en la que tienen que participar muchas personas. Pero hay estos de los camiones que pasan por arriba de la gente, que no está tan claro si esos terroristas pertenecen o no a ISIS, o son células dormidas, o son gente que lleva adelante ese atentado en algún tipo de coincidencia ideológica con ISIS.
no termina de quedar claro. Vamos hasta Filipinas, donde también se refieren o se remiten combates contra ISIS. Más de un centenar de personas han muerto y casi 100.000 han sido evacuadas en Maragüey, donde prosiguen los combates entre las Fuerzas Armadas filipinas y el último reducto de los yihadistas afines al Estado Islámico que asaltaron la ciudad. Un portavoz de las Fuerzas Armadas indicó que las tropas gubernamentales han tomado ya el control del 85 o el 90% de la ciudad, cuando se cumple una semana desde que guerrilleros del grupo Maute se levantaran en armas. Según datos ofrecidos por el gobierno, el recuento de bajas de civiles, yihadistas y militares supera el centenar. Las Fuerzas Armadas tratan de derrotar a la resistencia con bombardeos aéreos de precisión y con operaciones sobre el terreno en las que los soldados buscan a los rebeldes mientras se hacen con el control de nuevos barrios. Un total de 95.630 residentes de Maragüey, casi la mitad de la población de esta ciudad de 200.000 habitantes, han sido evacuados a refugios en localidades cercanas. Los soldados actúan bajo el amparo de la ley marcial, declarada por el presidente Rodrigo Duterte en toda la región de Mindanao, al poco tiempo de desatarse el conflicto. ISIS en Filipinas, no había escuchado hasta ahora. ¿Esto es post-Duterte o pre-Duterte? No, ya están hace rato, ahora están un poco más cercados. Y se supone que tal vez este sea la posibilidad de erradicarlos definitivamente de Filipinas. Se cuentan hasta el momento 110 muertos por esta ofensiva del ejército contra el Estado Islámico. Perfecto. Vamos ahora a Irak. Detrás de la razón de Hispan TV, y después vamos a analizar un poco este tema de ISIS, dónde opera, dónde no opera, dónde empezaron, por qué logran captar a nuevos militantes en determinados países, sobre todo en la parte kurda de Siria e Irak. Vamos al reporte. La segunda ciudad más grande del país cayó en manos de los terroristas en 2014. Era la capital del califato de Daesh. Y hoy está a punto de ver la luz. El gobierno iraquí afirma que ha recuperado casi toda la ciudad. المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش الإرهابي 12 كيلومتر مربع من الساحل الأيمن، أي ما يعادل 10.5% من مساحة الساحل الأيمن. La operación comenzó en octubre del año pasado. وابتدأت عمليات تحرير الموصل. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش. Todo el país se unió para acabar con los terroristas. El ejército, las fuerzas especiales y policías, junto con las fuerzas populares y los kurdos. Juntos lanzaron la batalla. Los miles de civiles, atrapados bajo el fuego, dificultaban el avance. Los terroristas los usan como escudos humanos. La ofensiva comenzó desde la parte este del río Tigris, que divide la ciudad. A finales de enero, el gobierno ya controlaba la orilla oriental, y la batalla por la parte de oeste siguió hasta cerrar el cerco a Daesh. Hoy, casa por casa, van de caza por los últimos terroristas. Estados Unidos, liderando una coalición internacional, ha apoyado a las fuerzas iraquíes con bombardeos aéreos, aunque en varias ocasiones ha lanzado bombas sobre los civiles y no sobre los terroristas, matando a cientos de inocentes.
Pero aún así, el pueblo unido de Irak ha vencido. Y los terroristas lo tienen que aceptar. Hello, I'm John Cantling, and today we're on top of the world in Mosul. Este es John Cantil, el periodista británico capturado por Daesh y usado para reportar que la vida en Mosul, bajo las garras del terrorismo, era buena. Así era el vídeo en 2014. Y en estos meses los terroristas reconocen su derrota, con el mismo periodista en Mosul. Absolutely on the front line now of the fight here in Mosul. We're in the center of Mosul, a little way east, and behind me it looks like a scene of a Steven Spielberg film, except this is for real. This was an Iraqi army base here in the center of Mosul, and now you can see behind me is complete destruction. Bueno, este tema de Mosul y de Siria, bueno, la parte esta kurda de Siria, Irak, es terrible y tenemos tan pocas posibilidades de mostrártela. ¿Cuántos periodistas como ese que ponía en escena Hispan TV en su programa Detrás de la Razón tenemos posibilidad de acceder y ponerlo en pantalla? Casi nunca. Sí, aparte ha cambiado un poco la lógica de los corresponsales de guerra, como en las guerras africanas, la guerra civil española, incluso la Segunda Guerra Mundial, la ruso-finlandesa, donde los iban al frente. Ahora están mucho más limitados los periodistas a ir en general con la fuerza invasora o con la fuerza que... Es que tú es lo que decía el otro día, que ya no hay guerras de infantería, eso también, porque ¿qué vas ahí, te parás y lo que va a venir es un avión que te tira una bomba y destroza todo? Sí. Sí, y de todas formas, cuando sí hay aparición de infantería, en general los periodistas tienen que limitarse a ir detrás del ejército regular. Lo que se dice periodistas empotrados. Exactamente. Bueno, vamos a ver un ratito el mapa. Dale. ¿Mostramos? A ver, vamos a mostrarte un poco y charlar un poco de dónde anda ISIS. En principio estos puntos negros y los naranjitas por... Los naranjitas son fuerzas más irregulares, más de movimientos, y los otros son ya con cierto asentamiento. Bueno, esta fuente nos indica esta presencia de ISIS que vamos a marcar en Nigeria, en Libia, Túnez. Esto es Egipto, Túnez, Libia, Argelia. Acá tenés Siria, todo mezclado, ¿no? Sí. No sé si incluirá, Líbano no incluirá, Turquía. No, Líbano. No, después Yemen está. Bueno, Yemen, aquí, Arabia Saudita, acá que Afganistán, acá lo que mostrábamos antes era Filipinas. Lo que sí que son... ¿Y esto qué es, perdón, Chechenia? Sí. Chechenia. Y lo que... Y lo muestra también en Arabia Saudita. Sí, pasa que ahí no es una fuerza invasora. Es el gobierno. Porque recordemos que obviamente Arabia Saudí es uno de los financiadores de las guerrillas islámicas radicales, sobre todo en su disputa con Irán por digamos la centralidad ideológica del Ahora decíamos, Islam. no está claro el tema de ISIS, porque los grupos que operan, por ejemplo en Nigeria es Boko Haram. Boko Haram. En Filipinas tampoco es ISIS, sino que es una histórica guerrilla de característica musulmana que se ha adherido a los preceptos de ISIS. Lo que está claro de ISIS, de todo esto, lo que está perfectamente establecido, es que ellos se escindieron, como usted decía, de Al Qaeda en el conflicto de Siria. Y que tienen como veíamos en el reporte, una presencia muy importante en Irak. Ahí es donde operan como grupos irregulares o en algún sentido, si controlan, como efectivamente lo hicieron en Mosul durante algunos años, podemos decir que son una especie de ejército regular. Sí, aparte porque ellos reclaman una zona entre el viejo califato, entre Siria e Irak,
que tiene parte de ambos territorios. Ellos reclaman como su territorio y su capital original después, esa zona. El otro día, Mariano y ustedes del otro lado, un analista decía, en la zona de, ahí veíamos el Tigris, en un puente sobre el Tigris, hay dos ríos importantes. El Tigris y el Éufrates. Que son el Tigris. Son históricos de la Mesopotamia, donde nació la... Bueno, y fíjate el tema del cambio climático. Este analista contaba que en estas regiones está cambiando la vida de la gente, porque no hay agua y la agricultura se ha perdido prácticamente. Entonces, explicaba que ese es uno de los caldos de cultivo del ISIS. Dice, la gente no tiene qué hacer y termina siendo cooptada por estos movimientos extremistas, porque de alguna forma tiene que vivir de alguna manera. Eso pasa aquí, en la zona kurda de Siria e Irak. Después yo decía que no había formaciones como guerrillas consolidadas en otros lugares. No sé si estoy cometiendo algún error viendo el mapa. En Egipto no. En Libia podemos decir que... Sí, en Libia sí operan luego de la caída de Gaddafi, operan una variedad muy alta de grupos radicales. Es difícil decir que eso es... No es solo ISIS, están también ramas de Al-Qaeda y después ramificaciones locales de las viejas disputas tribales que siempre hubo durante el régimen de Muammar Gaddafi. Eso había. Y después hay otro elemento que a mí me parece destacable y nadie lo comentó. Acá lo ubicamos en Afganistán. El otro día Estados Unidos tiró la madre de todas las bombas en Afganistán y dijeron, tiramos contra ISIS. Yo nunca vi que ISIS tenga presencia en Afganistán hasta ahora. No, porque recordemos, Afganistán es territorio, de hecho prácticamente un tercio del país lo dominan los viejos mujahidines, y son de Al-Qaeda. Justamente ISIS es una escisión que podríamos llamar mucho más radical de Al-Qaeda. Los que conforman el núcleo duro de ISIS efectivamente dijeron, a nosotros nos parece que Al-Qaeda son demasiado blandos y conformamos una nueva organización. ISIS, Estado Islámico, Daesh... Depende de los acrónimos, claro. En inglés es ISIS, en árabe es Daesh. Pero ese grupo... Califato Islámico también se lo dice. Ese grupo no lo hizo en Afganistán. Lo hizo, como decíamos, en Siria. En ese territorio que reivindica de Siria e Irak. Es el límite este-oeste entre ambos países. Y lo que sí está claro es que han recibido financiamiento de Arabia Saudita, de Qatar, que está por acá, y de los servicios de inteligencia estadounidenses. Incluso nosotros en algún momento te mostramos acá una foto ¿era Gates o McCain? De McCain, del senador McCain, conservador, en Siria con uno de los líderes de ISIS. Sí, que él adujo después que no sabía que él era... Sí, no sabía. Lo mismo que el encuentro de Reagan con... Ayer cené con Bin Laden, pero no sabía. No sabía nada que era Bin Laden. El encuentro de Reagan con los mujahidines. Bueno, sí. Bueno, eso es un producto claro de la Guerra Fría. Sí. Ese caldo de cultivo en Afganistán. No solo de Estados Unidos, sino también de la política de ocupación de la Unión Soviética. Está bien, pero primero, antes de lo de Siria, Estados Unidos mandó a eso, no solo Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Estados Unidos mandaron a combatientes extremistas islámicos como tropa dura para combatir a Gaddafi. Claro. Cuando derrocaron esas fuerzas a Gaddafi, los trasladaron a Siria para que trabajen para derrocar o combatan al gobierno de Bashar al-Assad. Ahí hay un claro apoyo estadounidense, como hicieron en los 80 con los talibanes. Exactamente. Como fuerza de choque para decir, no nos gusta Gaddafi, mandamos a estos extremistas. No nos gusta al-Assad, mandamos a los extremistas. Después lo que ocurrió es el atentado en Benghazi. Exactamente, donde muere el embajador y que, bueno, eso le costó también seguramente a Hillary Clinton su presidencia en los Estados Unidos, porque quedó muy marcada por la ausencia de una política de contención. Porque los mismos extremistas que fueron enviados por Estados Unidos a combatir a Gaddafi, o financiados, después dijeron, son extremistas islámicos, no son pro-gringos. Después atacaron a la embajada de Estados Unidos en Benghazi y asesinaron al embajador. Lo mismo que
lo que hicieron en los 80, apoyando a los extremistas en Afganistán, a Bin Laden en Afganistán, a los talibanes, y después Bin Laden dijo, gracias por la ayuda de la CIA, me enseñaron el manejo de las bombas, me dieron los misiles, me subo a los aviones y me estrello contra las Torres Gemelas. Sí, además... Y esto lo admite, no es que lo digamos, esto lo admitió la propia Hillary Clinton, el apoyo de Estados Unidos. Sí, sí, lo que hay consenso es que no fue una creación de Estados Unidos, sino que la existencia de ellos les fue útil para sus objetivos geopolíticos en el Medio Oriente, y además por eso las alianzas con las petromonarquías del Golfo, porque en la disputa que tiene Estados Unidos con Irán, Irán representa a la versión chiita del Islam, y Arabia Saudí a la sunita, pero a la sunita más radical, que es el wahabismo. Y ya que estamos con el mapa, un último conflicto y que vos mencionabas a Irán y Arabia Saudita, esto es Arabia Saudita, esto es Irán, no lo veo bien, este es el Golfo Pérsico, y... En Yemen, dice usted. Claro, acá hay una disputa geopolítica en esta región entre estas dos potencias. Exacto. Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita está atacando fuertemente a Yemen. Y esto es denunciado por Irán. Y también hay por aquí un pequeño país que recibe, que es aliado de Arabia Saudita, se me fue ahora el nombre, que tiene tanto conflicto. ¿Emiratos Árabes Unidos o Bahrein? El Bahrein. Bahrein sí, tiene un... Que tiene un conflicto interno, y los iraníes apoyan a un sector y los saudíes sí, que es lo mismo que ocurre en Yemen, porque ahí, digamos, los sunitas es la vertiente mayoritaria del Islam, pero en el caso de Bahrein y Yemen, como usted menciona, hay una paridad entre los seguidores de ambos grupos. Bueno, hagamos un cortecito si les parece, así nos sentamos. Dale. Y después seguimos con un ratito más con el ISIS. Segundo bloque, algunas semanas atrás tocamos el tema Yemen con la tremenda hambruna que hay en ese país, con imágenes terribles, y se agrega en esta situación de crisis, también lo habíamos charlado, el tema del cólera. Vamos a ver a ese respecto una nota de Hispan TV. 6.8 million of whom are one step away. Yemen está al borde del colapso. De esta manera, el coordinador humanitario de la ONU advirtió sobre la situación actual del país más pobre del mundo árabe, y que desde hace 2 años es escenario de una intervención militar de Arabia Saudí. Yemen now has the ignominy. Ahora Yemen tiene la ignominia de vivir la mayor crisis de seguridad alimentaria del planeta. Más de 17 millones de personas no tienen alimentos seguros, y entre ellos casi 7 millones están a solo un paso de la hambruna. La crisis no está por venir, no se avecina. Está hoy aquí ante nuestra mirada, y la gente común está pagando el precio. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, O'Brien reiteró que el pueblo yemení está en el camino de ser sometido a la privación, enfermedad y muerte, mientras el mundo observa. Las partes en conflicto y la comunidad internacional, en especial el Consejo de Seguridad, no pueden permitir que la mortífera combinación de violencia, inacción e indiferencia condenen al pueblo de Yemen a un obituario triste. Por otra parte, O'Brien alertó que la epidemia de cólera se está expandiendo rápidamente en Yemen, dejando hasta el momento al menos 500 muertos y 60.000 infectados. Una situación fruto de la falta de centros de salud, equipos y médicos para atender a los enfermos. Los países de la región y en todo el mundo deben dejar de lado la política y el interés propio y responder a nivel más humano y facilitar el acceso y movilizar recursos para tratar el brote de cólera y permitir que los alimentos lleguen a los necesitados. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, unos 8 millones de yemeníes viven en áreas en riesgo de transmisión de cólera, entre escombros y destrozos generados por los bombardeos saudíes y el bloqueo total impuesto contra Yemen, que impide la llegada de medicamentos a ese país.
Karina Tadjeri, con información del hijo Hosseini, Hispan TV Noticias. Muy bien, vamos a escuchar y a ver al intelectual Noam Chomsky, tan prestigioso, muy cuestionador de la política exterior estadounidense él, y habla sobre esto que comentábamos hace un rato, el apoyo a estos grupos extremistas radicales. Sí, por parte de Estados Unidos y por qué y las razones. Bueno, es una palabra autorizadísima para hablar sobre cuál es habitualmente la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a ver, estate atento porque está subtitulado esta declaración de Noam Chomsky para Democracy Now! Well, there's a long history of the basic, we don't have a lot of time, but the basic story is that the United States, like Britain before it, has tended to support radical Islamism against secular nationalism. That's been a consistent theme of imperial strategy for a long time. Saudi Arabia is the center of radical Islamic extremism. Patrick Coburn, one of the best commentators, most knowledgeable commentators, has correctly pointed out that what he calls the Wahhabization of Sunni Islam, the spread of Saudi extremist Wahhabi doctrine over Sunni Islam, the Sunni world, is one of the real disasters of the modern era. It's a source of not only funding for extremist radical Islam and the jihadi outgrowths of it, but also doctrinally, mosques, clerics, and so on, schools, madrasas where you study just Quran, is spreading all over the huge Sunni areas from Saudi influence, and it continues. Saudi Arabia itself has one of the most grotesque human rights records in the world, of the ISIS beheadings, which shock everyone. I think Saudi Arabia is the only country where you have regular beheadings. It's the least of it. Women can't drive, so on and so forth. And it is strongly backed by the United States and its allies, Britain and France. The reason, it's got a lot of oil, it's got a lot of money, you can sell them a lot of arms, I think tens of billions of dollars of arms. And the actions that it's carrying out, for example, in Yemen, which you mentioned, are causing an immense a humanitarian catastrophe in a pretty poor country, also stimulating jihadi terrorism, naturally, with U.S. and also British arms. The French are trying to get into it as well. This is a very ugly story. Bueno, está grande ya, creo que tiene más de 80 años Chomsky. Cuando la humanidad lo pierda, cuando la izquierda lo pierda como intelectual progresista, ¿quién lo va a reemplazar en Estados Unidos? Porque es una voz muy potente y no tiene... No hay, parece ser que es el único, no es el único intelectual crítico en Estados Unidos, pero su nivel de influencia... Esa es la cuestión, ¿no? El nivel de influencia que tiene, porque Estados Unidos tiene una serie de políticos e intelectuales que se conocen en Estados Unidos como liberales, no en el término que quizás lo vinculamos en América Latina, muy interesantes, pero efectivamente Noam Chomsky ha logrado una relevancia internacional. Me parece interesante remarcar algo de lo que dice este filósofo, que Estados Unidos siempre habla de la democracia, ¿no? De que el problema de otros países es que no tienen la democracia, entonces eso hace muy difícil la libertad de expresión, la pluralidad de voces, etcétera. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ha apoyado generalmente a los regímenes autocráticos y ha combatido a los regímenes seculares tanto en el norte de África como en Medio Oriente? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya sea Egipto, Líbano, Siria, Irak, sin ponernos a hacer una disquisición sobre si consideramos que esos regímenes seculares además serán autoritarios o no, pero... Yo tengo una teoría. A ver. Porque esos regímenes eran nacionalistas, fueron siempre nacionalistas. Claro, sí. Inspirados en Nasser, que fue el que inició ese nacionalismo panafricano. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos combatió no solo en el Medio Oriente, en América Latina también, a todos los gobiernos nacionalistas tildándolos de comunistas. Entonces, cuando Mossadegh quiso decir nacionalizamos el petróleo en Irán, no,
Sí, lo derrocamos. Con la CIA y el M15. Cuando Nasser dijo vamos a llevar adelante un panarabismo, un movimiento árabe nacionalista, Nacionalización del canal de Suez también. Chao. Cuando apareció un movimiento similar en Irak con Saddam Hussein, con las mismas familias al-Assad, más allá de que sean regímenes autoritarios, cualquier país que lleve adelante una política soberana, ¿no? El movimiento socialista árabe, ¿no? Cualquier movimiento político que tenga una impronta nacionalista es combatido. Y las monarquías siempre le regalaron, le entregaron el petróleo a Estados Unidos. Esa es la demostración de que a Estados Unidos no le interesa la democracia en ningún lado del planeta, sino que le interesa defender sus intereses políticos y los aliados que tiene a su lado, no importan qué características ideológicas, religiosas o políticas tengan. Y aparte la construcción cultural que se hace. Porque a vos te dijeron que Saddam Hussein era malísimo, y era malísimo. Que Irán es terrible, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos. Y así sucede, que al-Assad en Siria lo mismo. ¿Y Arabia Saudí? Claro. Que las mujeres no pueden ni caminar en la calle si no hay un hombre al lado. Bueno, imagínense lo que ha pasado en el seno de la ONU, que la Secretaría de la Mujer se la dieron a Arabia Saudí. Fue un escándalo que no tuvo la repercusión mediática que debería haber tenido. Y vos nunca te indignás por lo que pasa en Arabia Saudí con el trato a las mujeres, con las decapitaciones, con las lapidaciones. Nunca, siempre nos preocupamos por Irán, por Irak, por Siria, por Gaddafi, terrible Gaddafi. Además, Arabia Saudí es un país que ha recibido 0 refugiados de las crisis humanitarias en Medio Oriente y en sus países vecinos, y que además es el país que explota laboralmente a la mayor cantidad de inmigrantes que tienen que vivir en ciudades dormitorios fuera de las ciudades en las cuales trabajan. Es decir, es muy duro el régimen laboral, el régimen de género, el régimen de integración, y no decimos nada. Así es como teledirigen nuestra indignación. Y de vez en cuando surge alguna perlita. En este caso le preguntan a un vocero en Gringolandis qué onda con la democracia en Arabia Saudita. Vamos a ver cómo responde. Well, you were over there. The secretary criticized the conduct of the Iranian elections and Iran's record on democracy. He did so standing next to Saudi officials. How do you characterize Saudi Arabia's commitment to democracy? And does the administration believe that democracy is a buffer or barrier against extremism? I think what we'd say is that espectacular. Lamentablemente se ven muy poco las conferencias de prensa, porque los acreditados a la Casa Blanca, los periodistas acreditados son muy buenos, muy duros, pero se lo ve poco. En este caso, claro, recordemos, el presidente Trump hizo una gira de aproximadamente 10 días por Medio Oriente y su primera visita fue a Arabia Saudí. Y en Arabia se les ocurrió hablar sobre la calidad de la democracia en Irán, que aparte justamente había tenido elecciones democráticas, tenía elecciones democráticas ese domingo, donde fue reelecto el actual mandatario Hassan Rouhani, y en Arabia Saudí habló de la democracia iraní. Entonces, aquí el periodista le dice... Yo pensé que en un momento era una mala intención del que lo editó congelarlo. No, se ve usted porque mueve la boca, se ve que está pensando que bueno... Bueno, vamos a irnos al corte con la misma nota, por favor, con la 9, la repetimos, y esto demuestra este doble estándar, ¿no? Terrible que tiene Estados Unidos, de todo lo que te contamos que sucede en Arabia Saudí. Cuando le preguntan al vocero qué pasa, que nosotros somos tan amigos de Arabia Saudí, cómo es la democracia ahí, pasó lo que pasó. Ya regresamos. Well, you were over there. The secretary criticized the conduct of the Iranian elections and Iran's record on democracy. He did so standing next to Saudi officials. How do you characterize Saudi Arabia's commitment to democracy? And does the administration believe that democracy is a buffer or barrier against extremism?
I think what we'd say is that Bueno, veníamos hablando de Estados Unidos y sus posiciones con el extremismo radical, con el gobierno de Arabia Saudí, con la región del Medio Oriente. Pero Estados Unidos es un aparato tan grande, es un imperio que abarca e influye en todas las regiones. No hay región del mundo donde Estados Unidos diga, no llegó el barquito, no me alcanzó la gasolina para el portaaviones, no hay. Y bueno, en Bolivia la historia del intervencionismo es muy potente, como en el resto de América Latina. Como apoyaron el extremismo islámico radical en el Medio Oriente para remover a gobiernos molestos, aquí utilizaron las dictaduras militares, utilizaron a los dictadores para impedir el surgimiento de movimientos políticos populares que no eran de su agrado, o de guerrillas que podían disputar el poder en aquellas épocas, depende del país y los momentos, ¿no? Pero, como sucedió exactamente igual que comentábamos con el panarabismo, el nacionalismo árabe en los 60, aquí fue lo mismo con el nacionalismo latinoamericano. Sí, sobre todo después del surgimiento de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana, no solo implementaron el Plan Cóndor, que es decir, modificar gobiernos populares que podían irse hacia tendencias muy de izquierda, y también la formación de militares mediante la Escuela de las Américas, en técnicas de contrainsurgencia, desaparición forzada de personas, así que el patio trasero, lo que hizo en Centroamérica también. Perón, Arbenz, Goulart, Salvador Allende, todo lo que oliera Torres. Y además generalmente líderes que yo creo que tenían una impronta mucho más nacionalista que izquierdista. Sí, pero bueno, bajo el peligro rojo englobaban a todos, ¿verdad? Bueno, a propósito de estos temas, se presentó hace un par de horas una serie de publicaciones sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Bolivia. Un trabajo que coordinó el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, estuvo el presidente Evo Morales y nosotros estuvimos haciendo la cobertura para Hispan TV. Vamos a verla. Bolivia ya cuenta con un documento escrito acerca del intervencionismo estadounidense en el país durante el siglo XX. La recopilación en 6 tomos fue dirigida por el exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana, quien durante la presentación caracterizó el accionar de Estados Unidos como alienante. Y esta cultura de la alienación es la cultura de la renuncia, es la cultura de la abdicación al ejercicio de la soberanía, es la cultura del despojo de la conciencia nacional, es la cultura de la negación de la nación. Eso es lo que ha construido durante más de 100 años el poder imperial en Bolivia. El exministro resaltó el papel de Evo Morales en el cambio de paradigma cultural boliviano. En 10 años usted, presidente, está transformando esta cultura de la enajenación y la alienación en una cultura del orgullo nacional. Hemos decidido expulsar a Hussein de Bolivia. Se va a Hussein de Bolivia. Pido al hermano canciller comunicar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. Nunca más. El presidente Morales recordó sus tiempos como diputado, cuando muchas de las leyes eran redactadas en inglés desde Washington. Y me dijeron, ¿qué me dijeron? Señor Morales, esta ley todavía está en inglés. Cuando vamos a traducir al castellano, te vamos a pasar. Esa es la respuesta, ¿no? Y ahí nos damos cuántas leyes habrán llegado de Estados Unidos, y lo único que hicieron aquí es traducir al castellano y aprobarlas.
Antes de la llegada de Evo Morales al poder, la obediencia boliviana a los dictados de Washington llegaba a límites como estos. Estos libros y otros importantes textos sobre el intervencionismo estadounidense en Bolivia podrán consultarse online en la página www.cia.bo. Andrés Allarín, Hispan TV, La Paz. Haceme un favor, querido Will. En la nota ahí cerquita del final hay un recorte de un diario. A ver si lo podemos congelar y poner unos segunditos. ¿Puede ser? En un minutito, sí. Ya lo hacemos eso. Porque remite a la escandalosa injerencia que tenía Estados Unidos en Bolivia, como decíamos en la nota, en los años anteriores a la llegada al poder de Evo Morales. Sí, y a lo que se conoció como mega coaliciones acá en Bolivia, entre el 85, digamos, y la llegada de Evo Morales, en los cuales los grandes partidos hacían un pasanacu de poder para ir alternándose y siempre pidiéndole permiso a Estados Unidos sobre las medidas a tomar. Fíjate este titular, es del gobierno de Banzer. Recorte del año 97. Mega Alianza pide permiso a Estados Unidos para nombrar ministros. Importante, porque nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Y el vicepresidente de Banzer era Tuto Quiroga. Estas cosas pasaban en Bolivia y en muchos países, en casi todos los países de la región, antes de que llegaran los gobiernos progresistas. En Argentina era igual. El FMI venía y decía, redacten tales leyes. Sí, bueno, recordemos en la época de Carlos Menem, las relaciones con Estados Unidos se apodaron como relaciones carnales por el nivel de sumisión que tenía la Argentina de Menem a los dictados de Estados Unidos. Y yo creo que la pregunta, Mariano, es si esa derecha que gobernaba aprendió algo de eso, reflexionó, cambió, y todo pareciera indicar, o estoy seguro, que no cambió. Porque no veo cuando veo a la oposición venezolana veo las mismas relaciones íntimas con Estados Unidos, los mismos financiamientos. Cuando ves los mismos pedidos de desestabilización. El papel de Tuto Quiroga con Venezuela es un ejemplo de ello. Es exactamente en la línea estadounidense. Entonces, porque de golpe podía decir, bueno, era una etapa, un momento histórico donde había caído el bloque socialista, no teníamos posibilidad de tener otra referencia. No, sí había posibilidad de hacer algo diferente. No era la única manera de gobernar pedirle permiso a Estados Unidos para nombrar ministros, ni aceptar leyes que venían en Washington escritas en inglés. No, o que un funcionario del Fondo Monetario participara en reuniones de gabinete, que hubiera una oficina de la CIA en el Palacio de Gobierno o en la Telefónica tuvieron un piso para espiar a toda la clase política boliviana. Y esto se ha reproducido en todos los gobiernos sumisos que hubo en América Latina. No creo que haya cambiado nada. Hace poco Samuel Doria Medina presentó una biografía autorizada y el invitado de lujo era Peter Brennan. Y aprovechamos para mandarle saludos a los compañeros de UDE que sabemos que nos siguen y disfrutaron de la cobertura que hicimos en Chile. Un abrazo y gracias por la sintonía. Vale eso. Bueno, y hablando de oposiciones o sectores o partidos de derecha que siguen estos dictados, mírenlo a Julio Borges, reunido con Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Y antes un llamadito más. Ya que nos ven, les hacemos la invitación, y no solo a la derecha boliviana, a todos en la región. No se puede tener, yo creo que uno puede tener una impronta conservadora, con toda legitimidad y derecho, pero no hace falta tiene que ser siempre satélite de los intereses de Washington y financiado por Washington. No puede haber en todos nuestros países unas derechas que no respondan, que sean conservadoras pero nacionalistas. Uh-huh. Eso es raro, ¿no? Sí, difícil. Yo creo que el único partido que más o menos muy recalcitrante, pero responde a ese esquema por lo menos, es el partido Arena del Salvador, que es espeluznante su posición, pero participan en un juego democrático con el Farabundo Martí, en el cual... Pero las relaciones de Arena con los gringos no...
digamos, uno pensaría que las relaciones de Arena con los gringos tenían que ser de una manera casi, digamos, ya en lecho matrimonial. Pero le diría que son peores algunas derechas que esa derecha de Arena. Bueno, por lo menos no porque se lo de Lasso es, no se lo de Lasso camufla. es terrible. Sí. Una fórmula de informantes dicho o revelado por Wikileaks de la embajada estadounidense. Temer mismo aparece como informante. Macri dice en un momento, cuando era jefe de gobierno, dice, tenía que designar un responsable de inteligencia y le pedí consejo a la CIA. Sí. Le pedí a la embajada de Estados Unidos que pararan a los Kirchner. Dice Macri en su Wikileaks. Invitamos a la derecha nacional y regional a que hagan una carrera política diferente, en el marco de la buena onda, me parece. Bueno, ahora sí, Julio Borges, que es lo mismo. Están todos los foros Bueno, vamos uno más, dale. Se trata de una constituyente no electa, hecha corporativamente, sin convocatoria del pueblo venezolano, y que lo único que va a producir es más división, más problemas, más violencia para el país. Nosotros queremos que en este momento la atención y la solidaridad internacional esté puesta en Venezuela para ayudarnos a lograr esta solución democrática en el país. Hay que encontrar una solución pacífica a esta crisis. Nosotros estamos a favor de negociaciones, pero hay que ser realistas. La mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. No vemos ningún cambio positivo. La situación empeora cada vez más. Por eso tenemos que evaluar otras opciones y soluciones concretas. Por ejemplo, los Estados Unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deberíamos reflexionar sobre medidas similares. En este sentido, he decidido enviar una carta al presidente Tusk y una carta al presidente Juncker para profundizar ese asunto y ver qué medidas específicas se pueden tomar. Bueno, ahí estaba Julio Borges en Europa. Estaba recordando sobre... Qué salvaje dictadura que no permite salir del país a los dirigentes opositores. Que además es presidente de la Asamblea. Tremendo. Bueno, y todos los opositores venezolanos son los mismos que... Los líderes que vemos hoy en las pantallas son los mismos que hace... Estamos en el 17, 15 años. 15 años ya. Dieron el golpe contra Chávez. Apoyaron el golpe de Estado contra Chávez cuando la situación de Venezuela era muy diferente a la de hoy día. O sea que permanentemente hubo una impronta... Carecen de legitimidad moral para hablar de democracia, de derechos humanos. Pero esto no se comenta tampoco, ¿eh? ¿Quién te habla sobre lo que es la oposición venezolana? Nadie. Y realmente hay que destacarlo. Pero bueno, es parte de esta batalla cultural, de ese... Yo creo que de la nota que veíamos también de la presentación de los 100 años de intervención en Bolivia, la batalla principal me parece que es cultural. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Pero claro de lejos, sí. de Yo lejos. creo que Estados Unidos tiene una crisis moral, una crisis incluso de su aparato militar por el pantano que ha tenido en Irak, en Afganistán, en diversas intervenciones militares, incluso económicamente ha dejado de ser en el momento un faro, y el euro lo había pasado económicamente, apareció China, el yen, las alianzas también ruso-China, el crecimiento de algunos países en Asia, pero el problema es que tiene un dominio cultural aún. Terrible. Sí, sí. Sigue culturalmente imponiéndose. Fíjate la ropa. Claro, sí. La cantidad es impresionante. Yo este año veo más, no sé si es que yo lo veo acá en La Paz, y no solo en La Paz, o realmente cambió algo, pero la cantidad de prendas con la bandera estadounidense es impresionante. ¿Y por qué no nos ponemos una prenda con la bandera de Bolivia, con la de Ecuador, con la de Colombia? No. Sí, totalmente. Es impresionante.
Bueno, vámonos con Javier Couso, eurodiputado. De Izquierda Unida, español de Izquierda Unida, que justamente participó en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, participó Julio Borges en esta, y le contestó de esta manera el diputado Couso a Julio Borges. Esto le agradecemos al canal de Izquierda Unida por esto, porque me parece que si no en otro lado no lo ves. Goodbye, hasta tomorrow, para que vean que nosotros también dominamos la cultura gringolandis, también estamos colonizados. Hasta mañana. Curiosa dictadura Venezuela, donde se puede salir y entrar para criticar al gobierno. Yo me acuerdo de la franquista también, yo nací cuando estaba el franquismo. Cuando volvían los opositores se les encarcelaba, se les torturaba y se les fusilaba a decenas de miles. Curiosa dictadura que ha tenido 20 elecciones, 2 perdidas por el gobierno. Curiosa dictadura que hay más de 100 partidos legales. Curiosa dictadura donde hay medios de comunicación que critican al gobierno. Curiosa dictadura donde un poder como el Consejo Nacional Electoral, la oposición celebra ahí sus primarias. Yo creo que más bien desde el 2002 lo que hay es un intento de cambio de gobierno por la fuerza, gravísimo, llamado al desconocimiento y derrocamiento, lo que conlleva, de hecho, un llamado a la violencia a sus seguidores. Me ha entristecido profundamente que este señor no condene la quema de transportes, el uso de menores en las calles, la quema de camiones de alimentos o el linchamiento con quema de gente por parecer chavistas. Las cifras son curiosas según quien las cuente. 62 muertes. 6 casos presuntos responsables fueron agentes de seguridad, 23 funcionarios detenidos o solicitados por la justicia, 14 personas en los saqueos promovidos por los sectores de la oposición, 8 intentando pasar barricadas, 3 por disparos de bandas criminales, 15 transitaban cerca de alguna manifestación pero no participaban y por lo menos 27 simpatizantes del chavismo de los que no se habla. Me preocupa mucho la negación del otro, que la hemos vivido aquí en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, porque es que según la última foto real, el primer partido de la oposición es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con 5.622.000 votos. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a negar también a ellos? Venían pidiendo elecciones y ya hay ruta electoral. Tienen una constituyente que Lilian, Tintori y Guevara pedían a gritos, que la oposición no la refutó cuando podía ante el CNE, que no es sectorial, miente, porque es también territorial, 364, como marca la Constitución. Y ya voy terminando. Tienen también las regionales en diciembre o las presidenciales en 2018. Peleen por esas elecciones, siéntense a dialogar y a resolver pacíficamente. No se lo digo yo. Se lo dice UNASUR y varios expresidentes, se los dice el Consejo de la Unión Europea en su reunión de cancilleres del 15 de este mes. O se lo dice el Papa. ¿O qué es lo que buscan? ¿Una guerra civil o una intervención extranjera?